El Parlamento iraní analiza un proyecto de ley preliminar titulado Acción Estratégica para garantizar la seguridad y el desarrollo sostenible en el Estrecho de Hormuz y en el Golfo Pérsico. Actualmente está bajo revisión del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior. La legislación propuesta encomendaría al gobierno iraní, en cooperación con las Fuerzas Armadas, garantizar, por ejemplo, la seguridad marítima, la seguridad de navegación y, por cierto, la protección ambiental en el Golfo Pérsico. En otro punto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a decir que cree que el fin de la guerra con Irán está cerca. El mandatario norteamericano ha expresado: creo que va a terminar bastante pronto, no creo que puedan aguantar mucho más. Y frente a esto, el jefe del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Khalibaf, criticó lo que calificó de repetidas y contradictorias declaraciones del presidente Donald Trump sobre Irán. Reaccionó en la red social X señalando: eso no es más que una diplomacia de puesta en escena que se repite una y otra vez. Lo revisamos todo hoy en Detrás de la Razón. Les saluda Osvaldo Canales. Bienvenidos. El Parlamento de Irán revisa un proyecto preliminar de 11 artículos para regular la seguridad, la navegación y la actividad económica en el Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico. La iniciativa encomienda al gobierno, en coordinación con las Fuerzas Armadas, garantizar la seguridad marítima, la navegación y la protección ambiental. El texto también contempla que Irán supervise el tránsito de embarcaciones mediante servicios de orientación, inspección de rutas, control ambiental y verificación de autorizaciones. También prohibiría la entrada y salida de buques militares o de guerra, así como de embarcaciones involucradas en espionaje, actividades de inteligencia o acciones consideradas contrarias a la seguridad nacional de Irán. En el marco de las operaciones de represalia de Irán ante los ataques de Estados Unidos e Israel, el subcoordinador de la Fuerza Aérea del Ejército de Irán, el general de brigada Masoud Jafari, ha afirmado que los pilotos iraníes llevaron a cabo operaciones contra bases administradas por Estados Unidos en Asia Occidental sin emplear sistemas de navegación electrónicos, incluido el sistema de posicionamiento global GPS ni los sistemas de navegación inercial INS. Los iraníes se han acostumbrado a trabajar bajo sanciones. Nuestros pilotos han aprendido a volar sin GPS ni INS, apoyándose en la lectura de mapas y en técnicas básicas de navegación. Asimismo, Jafari ha destacado que una de las principales ventajas de la operación fue evitar cualquier tipo de emisión electrónica. Quizá nuestra carta ganadora fue que no emitimos ninguna señal, ni siquiera transmisiones de radio o cualquier otra emisión electrónica desde las aeronaves. En una serie de publicaciones en la red social X, Mohammad Al-Farah, miembro del Buró Político del Movimiento de Resistencia Yemení Ansarollah, ha advertido que Arabia Saudí está movilizando personal de diversas nacionalidades, incluidos yemeníes, así como empresas de seguridad norteamericanas e instructores pakistaníes, británicos y estadounidenses en un esfuerzo por imponer el control saudí sobre Yemen. Ansarollah rechaza las descripciones del conflicto actual en Yemen como una guerra civil y afirma que el país enfrenta a la ocupación saudí y sus aliados. Las Fuerzas Armadas del país árabe anuncian una operación a gran escala contra concentraciones de fuerzas respaldadas por Arabia Saudí en el este del país árabe. Nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo una operación militar a gran escala y de alta precisión contra concentraciones de tropas saudíes enemigas en las zonas de Al-Ruwaik, Al-Abr, Al-Taniyah y otros campamentos pertenecientes a las denominadas primera y tercera divisiones de emergencia, utilizando un gran número de misiles balísticos y drones. La operación se realizó en respuesta a la continua agresión y asedio
asedio saudí contra el pueblo yemení. Según el portavoz militar yemení, el ataque provocó la destrucción e incendio de numerosos campamentos, concentraciones de tropas, depósitos de armas y armamento en el este de Yemen, la destrucción de vehículos militares y la muerte y heridas de cientos de mercenarios saudíes. Las Fuerzas Armadas yemeníes advirtieron al enemigo saudí contra cualquier nuevo acto de agresión. Además, afirmaron que están plenamente preparadas para afrontar cualquier escalada y mantendrán la estrategia de bloqueo por bloqueo hasta que se levante el asedio impuesto a Yemen. Bien, cosas del día. Pakistán, Turquía y Arabia Saudí firmaron un acuerdo de defensa mutuo. Es un pacto de defensa con el objetivo de reforzar la seguridad regional tras la última escalada entre Estados Unidos e Irán. Ahora, frente a esto, Ebrahim Rezai, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán, declaró: Riad debe saber que tales acuerdos no garantizan la seguridad del país y la solución radica en mejorar, sin duda, la situación interna y fortalecer sus capacidades. Rezai escribió en la red social X, de hecho: Arabia Saudí debe comprender que un acuerdo sobre el papel con Turquía y Pakistán no traerá seguridad al país, del mismo modo que años de apoyo unilateral estadounidense no han logrado garantizar la seguridad de Arabia Saudí. Y es que Rezai también expresó: corrijan la situación para que no se vean obligados a mendigar apoyo a otros. Esto dentro de esta jornada con esta firma y también con la respuesta o el punto de vista de Irán frente a este acuerdo propiamente tal de seguridad. Vamos a revisar qué nos acompaña en la jornada de hoy. Ahí lo tenemos en pantalla. Cristian Lamesa, escritor, analista geopolítico y fotógrafo, nos acompaña desde Pergamino, Argentina, y ya pronto vamos a hablar en directo con él. Bueno, y también nos acompaña desde Ciudad de México Jorge Luis Santa Cruz, periodista, candidato a maestro de Humanidades con estudios en bioética. Le vamos a agradecer también por responder nuestra llamada. Bueno, ahí estaban las presentaciones, pero los tengo en directo en nuestro video wall, así que voy con ellos de inmediato. Cristian, gracias por contestar nuestra llamada. ¿Cómo estás tú? Bien, encantado, Osvaldo, de estar con vos en la pantalla de Hispan TV una vez más y con el colega Jorge. Bien, y ahí lo tenemos a Jorge Luis Santa Cruz, que como siempre nos acompaña desde Ciudad de México. Tenemos hartas horas de diferencia, pero sin duda los análisis son necesarios y fundamentales desde ese punto del planeta. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Muy bien, Osvaldo, muchísimas gracias. Siempre es un honor estar contigo, con tu audiencia en el programa. Saludo a Cristian con afecto y respeto y estoy a las órdenes de ustedes. Bien, veíamos varias cosas. El informe que comenzaba el programa, hablábamos sobre cómo Irán, por ejemplo, ha ido respondiendo, que incluso pese a las sanciones trató de hacerlo sin localización GPS. Bueno, suma y sigue. Partamos de inmediato. Cristian, en este caso el Parlamento de Irán, y eso también no es menor porque es una de las preocupaciones principales de Estados Unidos, el Parlamento de Irán revisa un proyecto preliminar de 11 artículos para regular la seguridad, en este caso la navegación y la actividad económica en el estrecho de Hormuz. Dice que el gobierno y que las Fuerzas Armadas deben tomar en acuerdo el garantizar la seguridad marítima, navegación y la protección ambiental. Y allí está la pregunta puntual, porque los días anteriores hemos estado hablando de los diálogos entre Irán y Omán, pero al mismo tiempo Irán tiene que establecer cuáles van a ser sus objetivos desde lo legal con esta vía marítima. ¿Qué deja ver este tipo de acciones, Cristian, considerando también los intereses de Estados Unidos en la zona? Este proyecto, como veíamos, considera derechos, pero al mismo tiempo obligaciones de Teherán en esta vía marítima. Y estoy hablando también incluso de la responsabilidad ambiental que significa un paso con el tránsito que tiene el estrecho de Hormuz.
Sí, Osvaldo, yo creo que es, el estrecho de Hormuz ya quedó demostrado a esta altura que es una de las armas más poderosas que tiene Irán, junto con, por supuesto, el valor de su pueblo, que ha asombrado y ha despertado la admiración, creo yo, del mundo entero. Y en este sentido, yo creo que no puede soslayar del mismo modo que los estrechos de los Dardanelos, del Bósforo, que tiene Turquía, y que también maneja de forma geopolítica en muchas ocasiones. Yo creo que a Teherán le asiste el derecho, junto con Omán, para administrar este cruce estratégico, este estrecho tan valioso, donde pasa alrededor del 20% de los energéticos a nivel mundial. Y en este sentido, esto también desnuda, en alguna medida, Osvaldo, la gran torpeza que demostró Donald Trump al dejarse arrastrar por el Estado de Israel en esta loca aventura sin sentido contra la República Islámica, porque obviamente esto, si nos retrotraemos allá por antes del 28 de febrero, el paso era absolutamente libre por el estrecho de Hormuz. Y esto, bueno, yo creo que es una justa retribución que va a venir, creo yo, no equivocarme, a favor de Irán, porque obviamente esta administración, estos derechos y obligaciones de los que hablabas, también por supuesto, y como el mismo Donald Trump lo dijo, es justo con esta fantasía, porque vos hablabas de los intereses de Estados Unidos en la región. Yo creo que tienen que empezar a desaparecer esos intereses, y sí, una gran potencia regional, como se ha demostrado Irán, hacer valer esto. Y como, repito, dijo Donald Trump, que en una pretendida situación en la cual Estados Unidos fuese el custodio del estrecho de Hormuz, era justo que le paguen, y hablaba de una cifra estúpida, absolutamente desproporcionada, del 20%, y yo sí creo que un derecho de tránsito que va a cobrar sin duda en el futuro Irán por la custodia y la seguridad de este paso, va a ser también una forma justa de que la República Islámica se pueda resarcir en alguna medida de tantos años de sanciones, e incluso de los daños que sufrió en estas dos guerras no provocadas el año pasado y en el presente año. Bueno, y de hecho los diálogos en los días previos con Omán han establecido que el futuro del estrecho de Hormuz por estos dos países, si es que se consolida esta administración, va a cambiar de aquí en adelante lo que ha ocurrido en los últimos 60 años en la zona. O sea, no es menor el cambio que se viene de acuerdo a la importancia que tiene el estrecho de Hormuz, considerando que por allí pasa más del 20% de los hidrocarburos a nivel internacional. Voy con Jorge Luis. Jorge Luis, a raíz de la política de sanciones contra Irán, en muchos casos las operaciones de represalia se han llevado a cabo con éxito, pero sin el uso, por ejemplo, de sistemas de posicionamiento global como el GPS, que es ampliamente conocido, ni los sistemas de navegación inercial, el INS. Y allí está una pregunta, porque es como, ¿qué demuestra este tipo de acciones que lograron enfrentar los ataques de Estados Unidos y de Israel con cosas que incluso para muchos podrían ser casi imposibles, que son el uso de los mapas tradicionales y lograr pasar inadvertidos en cuanto a las ondas radiales o cualquier sistema de localización por parte, en este caso, de los atacantes? ¿Cómo no, Osvaldo? Mira, en términos de un lenguaje civil, lo que Irán demuestra de entrada es ingenio y una finura para utilizar el factor sorpresa. Continuando con palabras del argot civil, un servidor señala que con esto las Fuerzas Armadas de Irán demuestran un amplio conocimiento, no solo la región, sino también un amplio conocimiento de los adversarios. Entonces, lo que han hecho las Fuerzas Armadas iraníes es
utilizar el factor sorpresa, que en la guerra, en el arte de la guerra, como decía Sun Tzu, es fundamental. Y con esto termino. Irán demuestra que con un poderío militar convencional es capaz de no solo contener, sino de comprometer a sus adversarios. Decía Cristian hace un momento que el estrecho de Hormuz es un lugar estratégico. Lo retomo, lo suscribo y me permito recordar algo que un servidor ha dicho en este tu espacio, Osvaldo. Irán tiene en el estrecho de Hormuz una pinza marítima, junto con Omán, que influye en el comercio marítimo mundial de manera decisiva. Se hablaba de que el estrecho de Hormuz es vital para el tránsito de petróleo, de gas y de fertilizantes, porque además es la puerta de entrada al Mar Rojo y al Canal de Suez que conecta el Mediterráneo con Europa. Mira, Irán, para actuar en el estrecho de Hormuz, no necesita armamento nuclear. Le basta con fuerzas armadas navales ligeras, con drones, con misiles y con mucho conocimiento, mucha táctica y mucha estrategia. Osvaldo. Bueno, de hecho quedó comprobado con los portaaviones estadounidenses en la zona y con las lanchas rápidas de Irán, que no era el tamaño, sino que también, como dice Jorge Luis, es el conocimiento regional, que es uno de los factores principales que jugaron en contra, en este caso del propio Estados Unidos, que no hay que negar, con tremenda fuerza armamentística, pero finalmente tuvo que ir enfrentando una guerra de desgaste que también representaban, por ejemplo, el uso de los misiles Patriot, 4 millones de dólares con 20 o 30 mil dólares los misiles de Irán, que hacían este mismo juego. Los quiero llevar a lo siguiente. A ver, el presidente del Parlamento de Irán, estoy hablando de Mohammad Bakr Kalibaf, acusa a Washington de combinar amenazas militares, promesas incumplidas y también desinformación como herramientas de presión. Quiero llevarlos a revisar estas declaraciones y otras más, por supuesto, en la red social X en las horas recientes para que profundicemos sobre esto. Las reacciones en torno a la guerra de Estados Unidos contra Irán siguen marcando el debate político y estratégico. Desde Teherán, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, acusa a Washington de combinar amenazas militares, promesas incumplidas y desinformación como herramientas de presión. Según el funcionario, esa estrategia ha fracasado y afirma que Irán exige a Estados Unidos que reconozca los hechos y cumpla sus compromisos, en lugar de recurrir a lo que califica como teatro diplomático. En Estados Unidos, el analista Trita Parsi señala que Teherán busca transformar la influencia obtenida durante la guerra en un papel permanente dentro de la gobernanza del estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. A su juicio, esto permitiría a Irán consolidar su posición sin depender de una presión militar constante. Mientras tanto, las críticas desde el Partido Demócrata continúan. El congresista Robert García acusa a Trump de priorizar los intereses económicos de su familia mientras los estadounidenses enfrentan el aumento del costo de vida. García pide poner fin a la guerra ilegal contra el país persa. En la misma línea, el congresista Bill Foster asegura que la guerra ha debilitado la capacidad de supervisar el programa nuclear iraní y ha fortalecido el control de Teherán sobre el tránsito en el estrecho de Hormuz, argumentando que el fracaso de las negociaciones ha incrementado los riesgos para la seguridad y los costos económicos.
Bien, ahí teníamos varias cosas y voy a ir rápido para aprovechar el tiempo porque nos queda harto programa por delante, pero hartos temas por lo demás. Cristian, el presidente del Parlamento de Irán, hablábamos ahí, se expresa de la postura de Donald Trump como un teatro diplomático al referirse sin duda a las amenazas del presidente de Estados Unidos. ¿Qué pasa hoy con la imagen del mandatario norteamericano, a quien ya se le critica también la gran cantidad de veces que se ha tenido que retractar de sus propias amenazas? Y es que estamos hablando de terminar con una civilización, borrar a Irán del mapa, descabezar a Irán. Bueno, suma y sigue, pero estoy hablando de amenazas de ese tenor. Sí, Donald Trump yo creo que se ha encontrado con, llegando en esta segunda oportunidad a la Casa Blanca, se ha encontrado con un panorama incluso peor del que él mismo creía. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros recordamos, Osvaldo, fue el mismo Donald Trump el que le reprochó, aún estaba a cargo Joe Biden, que prácticamente los stocks militares estaban en rojo, ¿no? Por toda la ayuda que había dado justamente el demócrata a Ucrania. Y evidentemente por el tipo de producción militar que tiene Estados Unidos, es muy engorroso reponer los arsenales. Entonces, cuando Donald Trump quiere hacer estas bravuconadas, cuando se le planta enfrente un país como Irán, que como dije en la primera participación, realmente ha dado lecciones al mundo de su bravura y de su heroísmo, uno con bravuconada solamente no hace nada. Uno tiene que ahí mostrar poder militar, y es un poder militar que evidentemente Estados Unidos no está teniendo. Entonces, yo creo que el mayor costo que está teniendo el país norteamericano a causa de Joe Biden y ahora de Donald Trump es justamente que se está desnudando un gigante con pies de barro que no es capaz de poder vencer militarmente a un país que se le planta de verdad. Digamos, le quisieron hacer creer que esto iba a ser, porque hay declaraciones acerca de esto, que el ex director del Mossad le vendió una fantasía a Donald Trump en la cual esto iba a ser similar a lo de Caracas el 3 de enero, y evidentemente eso es desconocer la realidad. Y hoy nos encontramos con noticias de los últimos días en las cuales había circulado un email dentro de los círculos militares de Estados Unidos pidiendo a ver si a algún muchacho se le ocurría alguna brillante y original e innovadora idea que le permitiese a Estados Unidos salir de esta situación en Irán, porque no encuentran cómo salir. Entonces, y con esto cierro, nos encontramos en una situación en la cual Donald Trump quiere seguir mostrándose como el macho alfa que domina todo, pero a la hora de la verdad eso no le está alcanzando, no está teniendo otras herramientas, y realmente yo creo que no está pudiendo salir de una situación que yo no sé qué no daría Donald Trump para poder obtener una salida elegante que le permita más o menos salir sin grandes humillaciones que ya las está mostrando. Bueno, y tú hablas de salir elegantemente de un atolladero al que condujo a todo el país y también al que intentó arrastrar en este caso a sus propios aliados en la OTAN o el resto de la Unión Europea para que se sumara a esta acción guerrerista a finales de febrero. Jorge Luis, el congresista Bill Foster, también asegura que la guerra ha debilitado la capacidad de supervisar, por ejemplo, el programa nuclear iraní, y también ha fortalecido sin duda el control de Teherán sobre el tránsito del estrecho de Hormuz. ¿Hacia dónde está encaminando Donald Trump en este caso al país de continuar con estos objetivos y no cumplir finalmente con las promesas que partiendo el 28 de febrero dijo esto va a durar 4 o 6 semanas, llevamos 5 meses
con un Donald Trump que hoy día, como decía Cristian, está sin poder salir de donde él mismo llegó con sus amenazas. Absolutamente cierto. Trataré de ser breve y de contestar puntualmente a las preguntas. Osvaldo, me gustaría retomar como contexto lo que señaló el presidente del Parlamento iraní, quien habló de un teatro diplomático. En el teatro, el escritor y en todo caso el director de la obra tienen el control de lo que sucede en el escenario. Pero en el teatro de operaciones, en el Medio Oriente, en Asia Occidental, las cosas son muy diferentes. En realidad, Donald Trump no es el que mueve los hilos. Donald Trump es movido por los hilos de la facción sionista que en este momento encabeza Benjamín Netanyahu. Sin embargo, ni el poderío de Estados Unidos ni el poderío de Netanyahu les han bastado para doblegar a Irán por una simple y sencilla razón: subestimaron a Irán. Irán se ha preparado por más de 40 años para una guerra como esta. Irán conoce perfectamente sus fortalezas y sus debilidades, y de hecho, un servidor considera que ha confundido a Estados Unidos y sobre todo a Israel. Israel, a juicio de un servidor, es el mandamás de la política de Estados Unidos. Miren, Irán estuvo abierto a las inspecciones de la Organización Internacional de Energía Atómica. Pudieron entrar, estuvieron en los lugares. Luego, Donald Trump, en junio del año pasado, afirmó haber destruido las instalaciones nucleares de Irán y ahora sigue afirmando, como lo hace Netanyahu, que impedirá que Irán tenga una bomba nuclear cuando Irán los está conteniendo de manera convencional. Además, Irán ha demostrado una capacidad de recuperación que es digna de ser estudiada por los estados mayores del mundo. Remato con lo siguiente, lo decíamos al principio: Irán no necesita un arma nuclear. Irán sabe que controlando el estrecho de Hormuz y teniendo influencia en el estrecho de Bab el-Mandeb, le será suficiente para contener y para hacer que sus adversarios den un marcha atrás. En cuanto a Estados Unidos, ¿a dónde lleva Trump a Estados Unidos? A una crisis política interna muy severa, porque está perdiendo votantes, porque la inflación sigue, el costo de la vida aumenta, el tema de la vivienda pareciera reventar otra vez como en el 2008. Él ha dado a entender que quiere continuar en el poder en el 2028, pero, y con esto concluyo, la ligera mayoría del Partido Republicano, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, podría desaparecer y revertirse en las elecciones del próximo 3 de noviembre. Osvaldo. Bueno, de hecho, para varios analistas, hoy día los dos escenarios son complejos para Donald Trump en las elecciones de noviembre. O sea, si llegase a conseguir la mayoría y sumar más potencia para estos 2 años que le quedan, tendría que seguir con su tema de la guerra, con todo lo que trae sobre los hombros. Y bueno, y si pierde, bueno, los demócratas tendrían que sacar cuentas ahí y ver cómo empiezan a tomar ellos las cartas en el asunto. Voy rápidamente con Cristian porque vamos a revisar un informe, pero antes de eso, Cristian, quiero también hablar sobre estos puntos calientes que hay en la región de Asia Occidental, y uno de ellos sin duda es Yemen, con los ataques hoy día con Arabia Saudí.
De hecho, la resistencia yemení descarta una guerra civil en el país árabe y señala que Arabia Saudí está movilizando personal para imponer el control sobre el territorio. Ansarullah rechaza, como te decía, esta guerra civil que intenta venderse como tal, pero allí está la pregunta, ¿qué pasa hoy, por ejemplo, con este punto en conflicto? Porque Sanaa lleva años resistiendo, sin duda, a las presiones de Riad. Sí, a ver, sabemos claramente que no solo Arabia Saudita, sino prácticamente la totalidad de los países del Golfo, los países árabes, han sido, ¿cómo decirlo?, vasallos del Reino Unido originalmente y en la actualidad de Estados Unidos, y no tanto en la actualidad. Recordemos que Estados Unidos pudo mantener el dólar a flote, ese dólar sin ningún tipo de respaldo a partir de 1971, con el acuerdo al que llega con Riad en 1973, para esto del petrodólar, ¿no? que la demanda internacional de dólares para comprar petróleo saudí pueda sostener esto que terminó siendo una bola de nieve que condujo a esta deuda astronómica que tiene Estados Unidos con este dólar que en realidad no tiene ningún sustento. Y en este sentido, obviamente, Arabia Saudita también hace el trabajo sucio para estos intereses globalistas occidentales, y parte de eso obviamente es lo que sucede en Yemen con los militantes de Ansarullah, que evidentemente todo aquel sector, país, pueblo que se resista a este dominio y a esta opresión occidental que viene de hace más de un siglo atrás, evidentemente van a contar con el favor de estos peones que tienen en la región, como repito, Arabia Saudita, que, a ver, si tanto que hablan de exportar democracia, cuestionan la legitimidad de otros gobiernos, Estados Unidos y Europa, hay que incluirlo, hay que ver cómo apañan a una monarquía absoluta como es la de Arabia Saudita, y que la apañan obviamente porque le hace los mandados. Si mañana Mohammed bin Salman se opusiera a algo de las directivas de Estados Unidos, sin duda habría una ola democratizadora en Arabia Saudita, y nótese que estoy siendo irónico. Entonces, evidentemente, y eso ha sido, y con esto cierro, Osvaldo, gran parte del encono y de la hostilidad de los países árabes contra la República Islámica, porque evidentemente Teherán, a partir de 1979, encarna otra cosa desde lo ético, desde lo moral y desde un montón de aspectos positivos a mi modo de ver, frente a estas monarquías que son en gran medida verdugos y opresores de sus propios pueblos. Bueno, y de hecho, sin duda, incluso con las dos últimas guerras que han impuesto sobre Irán, más allá incluso de querer aislarlo, han cambiado esta imagen que intentaron también demonizar a Irán a nivel internacional. Hoy día Irán está mostrando otra imagen que muchas veces no se veía en los medios de comunicación, y estoy hablando de medios de comunicación del propio Estados Unidos, cuando vemos informes desde dentro de Estados Unidos que están criticando las decisiones de la Casa Blanca. Bueno, al principio yo les hablaba un poco del comienzo sobre las palabras del propio presidente del Parlamento de Irán, sobre las amenazas del presidente de Estados Unidos. Y es que Donald Trump dijo en las últimas horas: creo que va a terminar esto muy pronto, no creo que puedan aguantar mucho más. Revisemos el informe y continuamos revisando también parte de lo que ha seguido ocurriendo en materia internacional. El presidente estadounidense Donald Trump insiste en una narrativa triunfalista, declarando que la guerra contra Irán está llegando a su fin y vinculando cínicamente este desenlace con una supuesta caída en los precios del petróleo. Un mensaje que busca legitimar su agresión mediante la rentabilidad económica. Creo que va a terminar muy pronto. No creo que puedan aguantar mucho más. Tenemos ciertos tipos de municiones muy poderosas de las que disponemos de un suministro ilimitado, prácticamente ilimitado. Pero hay otras cuya disponibilidad es mucho más ajustada.
Sin embargo, las políticas de Trump enfrentan un rechazo frontal. El senador Bernie Sanders ha etiquetado al mandatario como el líder más peligroso de la historia reciente de Estados Unidos, denunciando una gestión que, lejos de traer paz, ha sumido al país en un conflicto destructivo. Es corrupto y ha llevado a Estados Unidos a una guerra catastrófica. Mi deber como senador es oponerme con todas mis fuerzas a estas políticas destructivas y combatirlas. Mientras Washington escala su retórica, el vicecanciller de Irán reafirma que la diplomacia es una herramienta que no se detiene ni siquiera en tiempos de guerra. Bajo los principios de la República Islámica, se ajusta el tono para proyectar firmeza y soberanía, dejando claro que nunca se mostrará debilidad ante el enemigo. El nivel de la diplomacia es diferente, pero la diplomacia no se detiene en tiempos de guerra. Puede que, por ciertas consideraciones y condiciones, esta actividad se limite al envío o recepción de mensajes, incluso de forma indirecta. Esta es la esencia de la diplomacia. En paralelo, la tragedia en Gaza se profundiza. UNICEF reporta que a pesar del supuesto alto el fuego vigente desde octubre de 2025, al menos 300 niños y niñas han sido asesinados. Ante la opresión, el movimiento Hamás mantiene su postura inquebrantable en defensa de la tierra. No lograrán quebrar la voluntad de los habitantes de Al-Quds ni su apego a su tierra y a sus lugares sagrados. La realidad desmiente la retórica de paz de los agresores. Datos del Ministerio de Salud de Gaza revelan que desde el 11 de octubre de 2025 han sido asesinados 1.250 palestinos y más de 4.000 han resultado heridos en ataques israelíes, evidenciando que el alto el fuego es, en práctica, un escenario de masacre continua. Bien, veíamos allí el informe preparado sobre otros puntos también que tienen relación con lo que hablábamos delante, estos puntos calientes en Asia Occidental que siguen sumando preocupación sin duda a nivel internacional. Cito textual al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: creo que va a terminar muy pronto, no creo que puedan aguantar mucho más. Esas palabras las dijo en las recientes horas y voy con, en este caso, Jorge Luis. Tenemos ciertos tipos de municiones muy poderosas, agrego parte de lo que decía Donald Trump, de las que disponemos de un suministro ilimitado, prácticamente ilimitado. Si a nivel interno, Jorge Luis, en Estados Unidos ya se ha alertado del déficit de misiles Patriot, de sistemas THAAD, de Tomahawk, ¿qué busca en este caso Donald Trump insistiendo con las amenazas cuando ya lo hemos visto durante esta semana discutiendo con el propio Pete Hegseth por no estar enterado del déficit misilístico que tiene Estados Unidos para enfrentar esta guerra o estar pendiente si se abre otro punto para, en este caso, su administración? Vamos rápido con esta parte del programa. Y rápido la respuesta, Osvaldo. Trump lo que pretende es detener el fuerte deterioro de su imagen presidencial, contener la pérdida de votantes. El nivel de aprobación del presidente está en su mínimo histórico. Persuadir a la opinión pública estadounidense de que su relación con quien tú mencionabas, con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, es sólida, y con el Pentágono. Desmentir a medios como el Washington Post, que hablan de este tipo de escasez de municiones de las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en la zona. Y por último, desviar la atención, creo que esto es lo natural, desviar la atención de sus fallos tácticos y estratégicos. ¿Y cómo se puede equivocar el presidente de Estados Unidos en esto? Lo que pasa es que coincido con aquellos que señalan que la guerra de Estados Unidos contra Irán
es diseñada desde Israel. Osvaldo. Bueno, y de hecho hoy día tiene, claro, esta retórica de mantener el poder, pero a un costo bastante alto, porque para muchos hoy día incluso Donald Trump no está escuchando ni a sus propias manos derechas que tiene el entorno, con tal de seguir demostrando el poder desde la Casa Blanca. Y como ustedes decían delante, casi anecdótico esto cuando se pone ya la gorra de 2028, incluso señalando que sería su cuarto mandato, porque sigue insistiendo que cuando pierde frente a Joe Biden, él gana esas elecciones. Cristian, vamos con esto otro. El senador Bernie Sanders ha etiquetado al mandatario estadounidense como el líder más peligroso de la historia reciente de Estados Unidos. Y uno puede decir, bueno, es lógico, si es la contraparte, son los demócratas, no sé qué. Bueno, pero denuncia sin duda una gestión que, lejos de traer paz, ha sumido al país en un conflicto destructivo. ¿Cómo definirías hoy tú el capital político de Trump en este mismo sentido? Porque te digo, hoy día los demócratas se van a agarrar del todo por el todo por intentar hacer lo que hizo el propio Donald Trump en su momento con Joe Biden. Sí, a ver, primero, muy brevemente, yo tomaría muy con pinzas lo que dice Bernie Sanders, porque Exacto. Justamente si hay algo que son los demócratas es guerreristas, y hay que recordar las atrocidades que hizo Bill Clinton, que hizo Obama, que provocó el mismo Joe Biden. Así que yo, en el caso de Bernie Sanders, me llamaría silencio. Dicho esto, por supuesto que el capital político lo ha dinamitado. Yo me acuerdo el 28 de febrero por la mañana, horario de acá de Argentina, yo salí en 2 medios internacionales y lo que dije fue que con ese acto Donald Trump había destruido su proyecto político. Y fíjense que esto no es que yo sea clarividente, ni mucho menos, pero la gente que lo votó para otra cosa, no lo votó para esto. Y esto no dicho por mí, dicho por gente muy prestigiosa como Tucker Carlson, que hizo campaña incansablemente para llevar a Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca. Las palabras de Tulsi Gabbard, cuando le dio su apoyo, como una exdemócrata le dio su apoyo, y otra gente que dejó también el gobierno, como Joe Kent, que era el jefe de contraterrorismo, que una carta pública donde dijo los motivos que lo llevaban a renunciar, que él no podía estar en un gobierno que estaba haciendo todo lo contrario de lo que había prometido, que no era hacer más guerras, que van en definitiva en contra de los intereses del pueblo estadounidense. Retomo, y con esto termino, palabras tuyas, Osvaldo, y de Jorge, cuando hablan justamente del deterioro de Estados Unidos, de la clase media estadounidense, la clase trabajadora, el acceso a la vivienda. Bueno, hoy la buena noticia, entre comillas, que podemos pensar es que el pueblo del Estados Unidos profundo ya no quiere más esto, y no lo quiere de demócratas, y pensaba que con este MAGA iba a haber otra cosa. Habrá que ver si hay rumores que hablan de un Tucker Carlson candidateándose a la presidencia de Estados Unidos, o que algún otro representante de este proyecto, de este Estados Unidos aislacionista, que no quiere ser más el vasallo de Israel, pueda llegar a la realidad. Evidentemente Donald Trump no pudo deshacerse del lobby judeo-estadounidense del AIPAC. Bien, y frente a eso mismo, yo les hablaba de estos puntos calientes, no podemos dejar fuera, sin duda, la tragedia en la Franja de Gaza, que se sigue profundizando. Jorge Luis, UNICEF reporta que a pesar de este supuesto alto el fuego, vigente desde octubre de 2025, al menos 300 niños y niñas han sido asesinados en un tiempo de 300 días, por lo tanto estás hablando que en promedio es un niño diario, pero estamos hablando de un proceso de alto al fuego. Eso es la base de todo esto. Ante la opresión, el movimiento Hamas también mantiene la postura inquebrantable, dice, de defenderse en su tierra. ¿Qué hay que tener en cuenta en este caso de la causa palestina, Jorge Luis, a estas alturas del partido, considerando que este mapa
del enclave costero palestino cada vez se reduce más tristemente por la presencia militar israelí allí. La línea amarilla que vimos en octubre de 2025 hoy día se aleja bastante de esos días. Sí, cómo no. La respuesta que daré será lacónica, pero me parece que también, a pesar de su brevedad, será muy gráfica. Gaza está sola. Y está sola porque el lobby sionista mediante el cual controla Israel a demócratas y republicanos, incluso a tecnócratas, paraliza cualquier reacción efectiva del resto del mundo para proteger a la población de la franja. He escuchado discursos grandilocuentes, he leído artículos de jefes de Estado y de gobierno que se rasgan las vestiduras por el genocidio y la limpieza étnica en Palestina, pero de ahí no pasa. Gaza está sola y las cifras que su servidor dará a continuación hablan por sí solas para que nuestra audiencia las compruebe, las corrobore, las tome en cuenta y reaccione en consecuencia conforme a sus posibilidades. Desde el 7 de octubre de 2023 han sido asesinadas 73.200 personas, por lo menos en la franja de Gaza. Se contabilizan 173.600 heridos, un número indefinido de personas desaparecidas y no localizadas, cuyos cuerpos seguramente estarán debajo de las ruinas provocadas por los bombardeos israelíes. 1.9 millones de gazatíes han tenido que abandonar por la fuerza sus casas, 1.9 millones, el 85% de la población. El 60% de la población gazatí, por lo menos, ha sido privada de sus casas. Más de 371,000 viviendas tienen daño total o parcial. No me quiero extender, simplemente diré o preguntaré, ¿quién decide sobre Gaza? No es la Organización de Naciones Unidas, no es el Consejo de Seguridad de la ONU, no son las alianzas de los países árabes. Quien decide sobre Gaza es Benjamín Netanyahu, un criminal que quiere derrotar y desaparecer a Israel del mapa para perpetuarse en el poder, evitar llegar a un tribunal y continuar con el expansionismo del Israel bíblico. Osvaldo. Bueno, y de hecho, es parte de lo que tú comentas. En este mismo sentido, voy con Cristian. Nos mantenemos un poco en la franja de Gaza, que es importante, y también en la Cisjordania ocupada. Cristian, tal vez este alto al fuego fue la mejor forma que tuvo en este caso Israel de invisibilizar el genocidio y dejarlo como este genocidio silencioso que vemos hoy día, que está sumando víctimas día a día y que muchas de ellas son niños y niñas. Voy a citar otra cosa, no lograron quebrar la voluntad, en este caso, de los habitantes de Jerusalén al-Quds, ni su apoyo a la guerra, ni sus lugares sagrados. Esto lo expresa, en este caso, un comunicado del movimiento Hamas allí en Gaza. Pero, ¿qué hace falta hoy por parte de la comunidad internacional, que hace referencia Jorge Luis, Cristian? Porque no hay que olvidar que sin duda avanzan los asentamientos también, como te decía, en la Cisjordania ocupada. En Gaza se sigue quitando terreno, llevando adelante esta mecánica de tierra quemada, que es destruir todo por el todo para dejar inevitable, y en Cisjordania ocupada los asentamientos suman y siguen. Te pregunto también rápido eso por un tema de tiempo.
Sí, voy a tratar de ser muy breve, pero es una pregunta muy rica y muy importante. Yo creo que para empezar lo que tendría que hacer la comunidad internacional es dejar de responder al chantaje emocional que se hace desde el Estado de Israel a raíz de la terrible tragedia que sufrió el pueblo judío de manos de Adolfo Hitler, no en el Holocausto, pero que eso no le da la autoridad a Israel para repetir lo mismo con otros pueblos. Y esto lo digo porque Alemania, que fue la que hizo esa tragedia terrible, que en realidad la principal víctima de la Alemania nazi fue la Unión Soviética, 17 millones de civiles soviéticos fueron asesinados, fue el mayor genocidio, ¿no?, del pueblo judío, pero Alemania hoy es uno de los que más respaldan al genocidio que está haciendo Israel en la Franja de Gaza. Lo mismo Francia, que fue uno de los países que más judíos deportaron a los campos de concentración. Entonces, como tienen cola de paja, como decimos aquí en Argentina, parecería que hay que hacerle la vista gorda en todo a un país que ni siquiera existía cuando fue el Holocausto. Cuando estos dirigentes, que son verdaderos criminales como Ben-Gvir, como Netanyahu, como Smotrich, que dicen barbaridades inenarrables, ni siquiera habían nacido cuando fue esto. Entonces basta con ese chantaje emocional, porque que el pueblo judío haya sufrido eso no les da derecho a estos a usurpar ese dolor, esa herencia, y hacerlo hacer lo mismo que le hacían a judíos, por ejemplo, en Polonia. O sea, es lo que ellos están haciendo en Cisjordania, matarlos, aterrorizarlos para quedarse con sus tierras, y eso hacían polacos contra judíos, contra sus vecinos judíos durante la guerra. Entonces, yo creo que hay que terminar con esa extorsión emocional que parecería darles carta blanca al Estado de Israel para hacer todo esto. Basta con eso, por favor. Y para terminar, yo quiero decir, yo sé que a este programa que realmente admiro mucho, Osvaldo, no me invita por ser políticamente correcto, y yo hay algo que quiero decir respecto de Hamás. Hay que ver qué intereses buscaba Hamás el 7 de octubre de 2023, porque si lo analizamos, ese acto que hace Hamás, que hay que recordar de dónde viene, recordemos, y que la gente investiga a los hermanos musulmanes, eso es lo que le da la excusa, entre comillas, a Netanyahu, que había dejado una zona deliberada en Israel para que eso sucediera. Y si atamos todo, esto, lo que hizo Hamás, le dio la oportunidad de hacer caer el gobierno legítimo de Siria, con el apoyo de Turquía y de Israel, contra Bashar al-Assad, gobierno legítimo de Siria con el cual estaba en contra Hamás también, porque hay que recordar eso, estaba en contra de un gobierno que era aliado de Irán, y le dio la posibilidad a que hoy gobiernen en Siria estos decapitadores, que dice el mismo Donald Trump que como lo que está haciendo Israel en el Líbano es una barbaridad, en realidad los muchachos de Al-Golani tendrían que ir a terminar el trabajo, que lo van a hacer más prolijo en el Líbano, contra Hezbollah, que sí es un grupo combatiente, un grupo que defiende los derechos populares, y la verdad que yo no metería en la misma bolsa a Hamás. Creo que Hezbollah es otra cosa, son patriotas, y jamás yo la verdad no olvidaría, y con esto cierro, que el afianzamiento de Hamás en Gaza fue favorecido por el propio Estado de Israel y por Estados Unidos para quitarle autoridad justamente a Al-Fatah. Bueno, para muchos también el tema del movimiento palestino en ese momento, en la tormenta de Al-Aqsa, fue una forma de finalmente visibilizar también lo que venía ocurriendo silenciosamente, que era lo que está pasando en la Cisjordania ocupada y también en la Franja de Gaza, que era la masacre a diestra y siniestra, en este caso de la población palestina. También hay que ver bien el punto donde uno se puede poner frente a la dinámica que nos tiene hoy día hablando sobre esto. Bueno, se nos acaba el tiempo, se nos acaba la semana, así que quiero aprovechar de despedirme. Cristian Lamesa, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por el análisis y por el tiempo también, porque sé que es más extenso, pero es necesario para profundizar. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un gran placer, Osvaldo. Jorge Luis Santa Cruz, Gracias. Un fuerte abrazo hasta Ciudad de México, en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón. Buen fin de semana.
Ahí teníamos a nuestros invitados, a ustedes también, por supuesto, decirles buen fin de semana. Nos mantenemos pendientes de las cosas, cómo avanzan durante este sábado y domingo, y nos reencontramos como siempre el lunes acá en Detrás de la Razón por Hispan TV. Hasta pronto. It ain't the vote. Who's the boss? Follow the note. APAC, 50 states to Tel Aviv, no cash, no quote. BB never paid a dime, he just squeezed the throat. United slaves of the Holy Land, merge the forces like Bibi planned. Now your general salute a foreign command, and the Senate says relax, it's fine, it's planned. Fine. No war ever fought for your own gate. Always somebody else's hate. Free America, the people chanted loud. Cut the strings, burn the foreign shroud. 3 in the morning, he's posting cartoons of himself, a king in the Cape, man. That's a cry for help. Delete it, dog. Whenever released, the files trends to its peak. The loudest mouth alive goes suddenly meek. BB pulls the string and the puppets rehearse. Vance, Rubio, Hexeth all lined up to...